Vamos a lo siguiente ahora. Tenemos el transporte intestinal de los aminoácidos, que van a tener diferentes tipos de transportadores, que vamos a diferenciarle por letras, que es justamente un nombre de un sistema, o una sistematización, ¿verdad? Bueno, tenemos varios tipos de transportadores, ¿verdad? Y su especificidad por los aminoácidos, lo que es diferente ahí. Diferentes tipos de aminoácidos van a usar diferentes tipos de transportador. Bueno, entonces tenemos el sistema A, por ejemplo, es dependiente de sodio. Acá van a ver uno nomás lo que no es dependiente de sodio, que en este caso es la L. Acuérdense de mí. Hey. Ah, no, pero ustedes me conocen como Isa, ¿no? Bueno. Mi otro nombre es Leticia. Bueno, entonces no, acuérdense cuando le digo. Bueno, este no es dependiente de sodio, el resto sí. Ahí ya no voy a analizar eso. Ahora, los A tienen especificidad por aminoácidos que son pequeños. La alanina, que tiene un grupo metilo nomás. La serina, que tiene un grupo carbinol, porque tiene alcohol ese. Y la glutamina, por ejemplo. ¿Sí? Esto en la mayoría de los tejidos. Después tenemos los sistemas ASC, que también son dependientes de sodio, también son sensibles o específicos para aminoácidos pequeños, pero uno de ellos es diferente. Tenemos alanina, serina y tenemos cisteína también. Y también está en la mayoría de los tejidos. Tienen que mirar las diferencias, así se van a acordar más fácilmente, ¿verdad? Bueno, tenemos el sistema N, también dependiente de sodio, y su especificidad es para la glutamina, la asparagina, que son amidas, ¿está? Y la histidina, que es un aminoácido básico, ¿estamos? Bueno, ¿y estos dónde están? Chan, chan, chan. Pregunta es ferro, sí o sí, hígado, ¿verdad? Todo tiene que estar en el hígado. Y ahora mismo no tengo 7 palos para devolverle. Bueno, en fin. Tenemos entonces el siguiente grupo, que son los L, que son los únicos que no dependen de sodio y son específicos para aminoácidos que son ramificados. ¿Quién, por ejemplo, es ramificado? A ver, isoleucina, leucina, esos son ramificados, ¿sí? Bueno, y también aromáticos. ¿Quiénes eran aromáticos entre los aminoácidos? ¿Alguno de ellos que se acuerdan? Triptófano, ¿después? Fenilalanina. Uno que es fenilalanina, pero con OH. Tirosina. ¿Después? Histidina. Y esos son los que tienen R aromático que yo recuerde. No sé si me estoy omitiendo algunos de ellos. No, serina no. Serina no. Ese tiene un grupo OH. ¿Cuál? Prolina. La prolina es un aminoácido que es cíclico, no es que sea aromático. No es aromático eso. No. Bueno, es cíclico nomás. Bueno, después tenemos los del sistema B, que también son dependientes de sodio y son específicos para aminoácidos básicos. A ver, repasando ya. ¿Quiénes son los aminoácidos básicos? Lisina, arginina, histidina. Había una memotecnia sobre eso. Historia de Lis en Argentina. ¿Verdad? Histidina, lisina, arginina. Bueno. Después ellos están en enterocitos, por ejemplo, en su membrana luminal. ¿Verdad? En el intestino vamos a encontrarles más que nada, entonces. Acá, por ejemplo, una pregunta rompebola que puede hacer Ferro es, tal aminoácido, ¿dónde se va a absorber mejor? Y donde esté su sistema transportador va a ser. Por eso es que se tienen que acordar en dónde están. ¿Sí? Estudien bien este cuadrito. Después tenemos el sistema ATB, para mí es todo antibiótico, pero bueno, ATB, bueno, dependiente también de sodio y es específico para los aminoácidos que son neutros, muchísimos son neutros, ¿verdad? En lo que hay en mayor cantidad. ¿Y dónde están eso? En intestino, que es justamente la mayor fuente de absorción, y también un poco en riñón. Bueno, después tenemos el nombre del sistema X, ¿verdad? Que también dependiente de sodio, y es para aminoácidos que son aniónicos.
aniónicos. ¿Qué quiere decir esto? Tienen carga negativa. ¿Y quiénes son los aniónicos entonces? Los ácidos. Ácido aspartico, ácido glutámico. Bueno, ¿en dónde? Enterocito nuevamente. Bueno, y después tenemos el sistema iminio, que va a ser dependiente también de sodio y su especificidad es para prolina, hidroxiprolina y glicina. ¿Está? Bueno. ¿Y dónde encontramos esto? Enterocito. Enterocito tenemos 1, 2, 3 luego. Después mayorías ahí. ¿Dónde tenemos mayoría? 1, 2, 3 también. Y después hígado lo que es 1. Muy preguntable. Hígado y dónde son los enterocitos. Bueno, ¿qué más teníamos acá? Los aminoácidos que son absorbidos van a ser utilizados en parte por los enterocitos y mayoritariamente van a ser transferidos ¿a dónde? Al hígado, ¿verdad? Por la vía portal, por la circulación portal. Bueno, y acá tenemos como en la digestión de la proteína y la absorción de esos aminoácidos. Dijimos que la mayoría de los aminoácidos, ¿cómo se absorbe? En forma de dipéptidos o tripéptidos, ¿verdad? Y los dipéptidos o tripéptidos en su transporte son dependientes de sodio. Y acá justamente tenemos en la membrana luminal el transportador que mete el aminoácido y a la vez mete el sodio. Bueno, el sodio, ¿dónde se encuentra en mayor proporción? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Fuera de la célula. Entonces él está entrando a favor o en contra de gradiente. A favor de gradiente es de donde hay más a donde hay menos. Dijimos que afuera hay más, ¿está? De donde hay más a donde hay menos a favor de gradiente. Entonces, ese gradiente que está utilizando el sodio de forma pasiva, lo aprovecha el aminoácido. Por eso es un cotransporte. Y cotransporte en particular es porque van en la misma dirección, los dos adentro, ¿está? Bueno, pero este sodio, este transportador, dijimos que es un transportador indirecto, ¿verdad? Es activo, indirecto. Activo porque gasta energía. Y acá no se ve el gasto de energía todavía, ¿verdad? Porque el sodio entró a favor de gradiente y el aminoácido se colgó nomás ahí para entrar, ¿verdad? Bueno, pero es indirecto porque este sodio, si entra demasiado en la célula, ¿qué va a pasar? Va a cambiar su potencial de acción, ¿verdad? Va a cambiar su voltaje a la célula. Entonces, nosotros tenemos que deshacernos otra vez de ese sodio. Y ahí utilizamos el transporte activo que es directo, la bomba de sodio-potasio. ¿Está bien? Entonces, es un acoplamiento entre ellos otra vez. Por eso es que este es indirecto. Gasta energía porque mete una sustancia que después va a gastar energía para volver a salir. ¿Está? Bueno, y este aminoácido puede atravesar nomás ya acá este transportador y pasar a la vía portal para ser transportado ¿a dónde? Al hígado. ¿Está? ¿Se entiende esto? Bueno, entonces me dice, los di y tripéptidos se van a absorber mediante cotransporte con protones. Ah, ustedes me dijeron sodio, pero ahí muestra sodio. Ah, no, pero acá dice aminoácido nomás pues. Y si es aminoácido es con sodio. Y si es dipéptido, tripéptido era con protón. Pero es el mismo mecanismo básicamente, ¿verdad? Bueno, adicionalmente se absorben aminoácidos y oligopéptidos mediante la translocación que va a estar mediada por glutatión. ¿Y qué era el glutatión? Vale, muchísimas veces ya hablamos de glutatión. Alguien me tiene que poder decir ya esto. ¿Qué es glutatión? Vale, engáñenme con seguridad, por favor. Gabriel. ¿Eh? ¿Con electrones? Sí. Bueno. En estructura química, ¿qué es? Un carbohidrato, es un lípido, es un nucleótido, es una proteína, ¿qué vendría a ser? ¿Qué estructura de qué tiene? ¿No? Exactamente, un tripéptido. 3 aminoácidos le componen, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 3 aminoácidos que le componen? Aquí el glutatión es una de las cosas favoritas del perro, es el glutatión. Glutamato es uno, ¿verdad? En el nombre está. Después, cisteína es lo más importante por ahí de él, porque ese es el que transfiere los hidrógenos. Después,
Glicina era, Una profe. glicina, el otro, el aminoácido más pequeño. Acuérdense de esto porque Ferro les va a preguntar algo de glutatión en el examen. Sí o sí, luego. No sé si en este, ¿verdad? Pero en el final va a aparecer como sea. Bueno. Y acá justamente tenemos ese ciclo que le va a involucrar al glutatión. Por eso es que es muy importante. No sé si se alcanza a ver algo. Vamos a agrandar un poco, ¿verdad? Ahí. Bueno, acá tenemos entonces, este se llama ciclo del gamma-glutamilo. Bueno, este ciclo lo que hace es permite que los aminoácidos puedan entrar de forma más rápida a la célula. Acá yo justamente tengo un aminoácido que va a entrar, pero vamos a mirar desde el paso 1. El paso número 1 va a ser unir el glutamato, aminoácido ácido, con la cisteína, aminoácido que es azufrado, ¿verdad? La cisteína es la porción más importante del glutamato por ahí. Bueno, tengo glutamato, tengo cisteína. Uní y gasté un ATP ahí. ¿Está bien? Siempre cuando yo voy a hacer construcción, gasto nomás los ATP. Bueno, entonces ahí construir lo que se llama gamma-glutamilcisteína. ¿Está? La gamma-glutamilcisteína le tiene que involucrar a su último componente, que es la glicina, ¿verdad? Y ahí construimos ya el glutatión. Obviamente que para poder unir la glicina a esto, tengo que gastar otra vez ATP, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos el glutatión, que también se llama gamma-glutamilcisteína. Lo mismo hace. Bueno, entonces tengo acá el glutatión y ese glutatión va a interactuar con esta proteína que va a dejar entrar un aminoácido. Y cuando este aminoácido entre, el glutatión se va a desprender de sus últimas dos porciones, de la glicina y de la cisteína. La glicina va a volver para hacer de nuevo el ciclo y la cisteína también. Entonces, ¿qué me quedó de mi gamma-glutamilcisteína-glicina? Me quedó el glutamato nomás, ¿verdad? Y eso se llama gamma-glutamil. Y ese gamma-glutamil se va a pegar al aminoácido que entró, ¿está? Una vez que entre el aminoácido, se desprende nuevamente del aminoácido y este gamma-glutamil se va a convertir en 5-oxoprolina, prolina, un aminoácido también, ¿verdad? Que es cíclico. Y después, por medio del gasto de un ATP, este 5-oxoprolina va a volver a convertirse en glutamato. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuál es la secuencia acá? Me van a contar ustedes. ¿Qué tiene que pasar primero? A ver, ustedes también me van a responder esto. ¿Bueno? ¿Qué primero voy a necesitar? Glutamato, cisteína. Voy a unir. ¿Qué involucra eso? Gasto de ATP, ¿verdad? Bueno, tengo gamma-glutamilcisteína. Después voy a unir el último que me falta, que es la glicina. ¿Está? La glicina. Entonces ahí ya voy a construir el glutatión. Y obviamente gasté un ATP también por el camino. Después, ¿qué va a pasar con ese glutatión? Va a interactuar con una proteína de membrana. ¿Y qué va a hacer? Que entre un aminoácido ahora, y al entrar el aminoácido se va a unir al glutamil que perdió ya que cisteína y glicina, que vuelven para hacer otro ciclo nomás. Bueno, y ese gamma-glutamil, una vez que terminó la absorción, vamos a decirle, ese aminoácido que entró todo ya el aminoácido, se desprende nuevamente del aminoácido. Queda como glutamil nomás. Y ese glutamil va a pasar a una molécula que se llama 5-oxoprolil, ¿verdad? Y después, ese se va a volver a convertir en glutamato por un gasto de ATP. ¿Está bien? Eso se llama entonces el ciclo del gamma-glutamilo. ¿Está bien? Bueno, tenemos entonces el ciclo del gamma-glutamil y ahí tienen los nombres de las enzimas que realizan esas funciones. El primer proceso de unir el glutamato con la cisteína lo hace la gamma-glutamil cisteína sintetasa. ¿Está? Porque lo que hace es sintetizar la unión entre ellos, ¿verdad? Bueno, después la enzima número 2
es la que a partir de gamma-glutamilcisteína y glicina ya me va a construir el glutatión. Entonces se llama glutatión sintetasa, ¿verdad? Bueno, después la enzima número 3, que se llama gamma-glutamiltransferasa, es la que le ayuda a entrar al aminoácido por medio del glutamato, ¿verdad? Perdiendo la glicina y la cisteína. Después, en el paso número 4, gamma-glutamil ciclotransferasa, porque transfiere justamente ese glutamil a un ciclo. Esta lo convierte a un ciclo que es esto 5-oxoprolina. La prolina es un aminoácido cíclico. Bueno, y después, ¿cómo se llama el siguiente que va a destruir la 5-oxoprolina? 5-oxoprolinasa, porque hace ruptura de ese anillo y vuelve a liberar glutamato. ¿Está bien? Bueno, y me dice entonces, este sistema permite el transporte rápido de aminoácidos y de péptidos. Aminoácido entró gracias a eso más rápido. Bueno, la fuerza impulsora resulta de la hidrólisis del glutatión, que es esta ruptura. Este paso número 3 es el que es importante acá. La hidrólisis de mi glutatión para que el aminoácido pueda entrar y se una al glutamilo. Bueno, ¿qué se va a reciclar? O sea, todo luego se va a reciclar otra vez, por eso es un ciclo. ¿Está? ¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno, requerimiento de nitrógeno y de proteínas. Solo el nitrógeno, que es orgánico de las proteínas, y los aminoácidos pueden mantener ese balance de nitrógeno en los animales. Que nosotros sabemos que tenemos que tener un balance de nitrógeno, así como tenemos balance hídrico, balance alimenticio, bla, 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 ¿verdad? Bueno, y el requerimiento diario de las proteínas totales, obviamente, depende de las actividades que hagamos, de la edad que tengamos, de si hay alguna enfermedad, de todo eso va a depender. Entonces, el adulto sano requiere unos 800 gramos por cada kilogramo de peso, ¿está? Perdón, 0,8 gramos por kilogramo de peso. Aproximadamente 60 gramos por día, así es que idealmente pesamos 70 a reventar, ¿verdad? Mentira. Bueno, después los atletas, obviamente que si ellos hacen más deportes, desarrollan hipertrofias musculares o los músculos se desarrollan más, entonces necesitan más proteína. La embarazada, ¿y por qué la embarazada va a necesitar más otra vez que los atletas? ¿Ok? Que los adultos sanos. Obviamente, porque está formando una vida y necesita proteína para construir eso, ¿verdad? Bueno, 30 gramos más que el requerimiento basal que vendría a ser el del adulto sano. O sea, si un adulto sano de 70 kilogramos necesita aproximadamente 60, la embarazada va a necesitar 90, ¿está? Bueno, y los lactantes son en el periodo de lactancia materna, ¿verdad? Y bueno, ellos necesitan 2 gramos por kilogramo de peso nomás. Bueno, que a reventar un lactante ha de pesar 4 o 5 kilos, ¿qué, verdad? Entonces 5 por 2, 10 gramos de proteína, eso necesita. Bueno, exceso de consumo de proteína, ya dijimos, no aporta ventaja, desventaja en todo caso lo que aporta, ¿verdad? Pero se va a acompañar por una mayor excreción renal del nitrógeno en forma de urea y de amonio. La excreción, deshacerse de eso es no formar, ¿verdad? La formación de la urea, ¿dónde era? En el hígado, ¿está? Y también el calcio. Bueno, entonces, exceso de proteína o excretamos o guardamos como grasa. Bueno, y acá tenemos algunos alimentos para que hagan ustedes su comparación de proteínas nomás, pero creo que esto es muy innecesario, ¿verdad? Yo no sé para qué explicar estas cosas como si fuera que nosotros vamos a hacer dietas, ¿vale? Bueno, esto sí. ¿Qué son los aminoácidos esenciales y cuáles son los no esenciales, verdad? Esenciales significa que sí o sí en la dieta, porque no puedo sintetizar en el organismo. Entonces necesito traer de otro lado. ¿Y quiénes son los aminoácidos esenciales? Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina. ¿Hay algún aminoácido ácido acá en la lista?
No, el ácido aspartico, el aspartato y el glutamato lo que son, y ahí no está en la lista. Aminoácidos ácidos, ninguno es esencial. Y básicos, hay básicos ahí. Los tres están, ¿verdad? Están la histidina, la lisina que todos necesitamos y la arginina que necesitan justamente en la primera infancia. ¿Está? Los infantes nomás necesitan arginina, después ya adquirimos la capacidad de poder sintetizar. Bueno, no esenciales, no hace falta que se memoricen la lista, lo que sí tienen que mirar son esos que tienen asterisquito, ¿por qué tienen asterisquito, verdad? Por ejemplo, la cisteína y la tirosina, dice que son condicionalmente no esenciales. Yo no necesito porque voy a poder sintetizar, pero sí necesitan los lactantes prematuros nacidos antes de las 37 semanas, ¿verdad? Eso quiere decir que su organismo todavía no está maduro y obviamente mucha de la enzima no va a tener todavía, por eso no puede sintetizar cisteína o tirosina, entonces necesita. Pero se desarrolla más ese prematuro y va a poder adquirir la capacidad de sintetizar también, o sea, van a dejar de ser esenciales para él. ¿Está bien? Bueno, después tenemos la glutamina, amida, perdón, glicina, que es el más pequeño de todo, y prolina, que es el único aminoácido que es cíclico, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos que sus requerimientos van a ir cambiando con la edad, con las condiciones de salud y con la ingesta de cualquier otro aminoácido. ¿Está? Condicionales de acuerdo a nuestra dieta. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna consulta que tengan hasta ahí? ¿No? Lento, estoy dando para que se entienda bien. Y si es que hay preguntas para que me puedan hacer, ya que estamos con un poco de tiempo todavía, ¿verdad? Mañana yo no voy a tener clase con mis alumnos de química porque ellos están de examen. Entonces quería saber si ustedes quieren venir. No, hey, Matías. Hay que aprovechar que tengo tiempo. ¿Qué opinan ustedes? A la tardecita, pero hay que ser. Ahora, profe. Y a la tardecita. No quiero que sea la mañana porque no me quiero levantar temprano. Y creo que concordamos en eso. A la mañana no se estudia, domingo. Exactamente. Bueno. Y a la tardecita yo no tengo problema. A la tardecita, ¿a qué hora por ahí? ¿A las 4, a las 5 por ahí? ¿Eh? ¿Las 4? ¿Las 4 está bien? Mañana a las 4 entonces. Bueno, ya está ya. De 4 a 7 ¿Nadie tiene problema? ¿Qué pasó, Jasmine? De 4 a 7 otra vez. Sí, de 4 a 7 aproximadamente otra vez. Perdón, no me vas a escuchar porque no funciona mi voz. Pero gracias. Bueno, ya está ya. Bueno, ahora vamos a ir viendo los aminoácidos esenciales entonces cada uno. La arginina, ¿qué dijimos? Se considera esencial en la infancia porque la síntesis mediante el ciclo de la urea no satisface las necesidades durante el crecimiento nomás. Como estamos en una etapa de crecimiento, requerimos exceso de arginina y eso hace que sea esencial. Bueno, tirosina es considerada no esencial, sin embargo, su inclusión en la dieta va a disminuir los requerimientos de fenilalanina. A ver, si yo me pongo a dibujar la fenilalanina, a ver. Ustedes saben dibujar los aminoácidos y eso. Les recomiendo que practiquen porque para este ver si va a poner sí o sí aminoácidos en estructura. Sí, fórmula. Todo aminoácido sí o sí tiene un carbono alfa que tiene su hidrógeno. Tiene un carboxilo que puede estar con su hidrógeno o puede estar desprotonado nomás. Esta que sería así como carboxilato. Después tiene un amino que puede estar en forma de NH2 o puede estar cargado, que lo más común para la bioquímica es que esté cargado, que tenga el hidrógeno que perdió el carboxilo. ¿Está? Eso todos los aminoácidos tienen que tener. Y después la cuarta unión de este carbono es la R, que es la cadena lateral, que es lo que le hace diferente a ellos, ¿verdad? Bueno, cuando yo tengo fenilalanina,
alanina pues metilo, ¿está? Y fenil es un derivado del benceno. Entonces yo le saco uno de sus hidrógenos y ahí le uno el derivado del benceno. Esto es fenilalanina. ¿Está bien? ¿Y la tirosina qué es? Le añado 1H acá. Por eso es que si yo consumo tirosina voy a tener menos requerimiento. ¿Está bien? Bueno. Y si no consumo tirosina, entonces voy a partir de la fenilalanina, voy a fabricar esta tirosina. Y así, y viceversa. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahí tenemos que la tirosina no es esencial, pero si es que consumimos en la dieta va a disminuir el requerimiento de fenilalanina que se va a utilizar para sintetizarle a ella nomás otra vez. Bueno, la cisteína. ¿Qué tiene la cisteína en su cadena lateral? La cisteína tiene que tener en su cadena lateral, a ver, era carboxilo, grupo amino, hidrógeno. Cuando tengo CH2SH, eso es cisteína, bastante pequeñito es, en comparación con este. ¿Estamos? Bueno, ¿y qué tiene de importante la cisteína? Primero lo que nada, azufrado. Segundo, tiene grupo sulfidrilo, se le llama esto. Otro, se utiliza para hacer los puentes de disulfuro en las proteínas, que es una forma de estabilidad de las proteínas. Y tercero, glutatión. Necesitamos para poder construir glutatión y que esta cisteína transfiera sus hidrógenos a otras sustancias. ¿Está? Bueno, me dice, la cisteína deriva del catabolismo de la metionina, otro aminoácido que también es azufrado. Bueno, entonces, ¿cómo es el aminoácido azufrado ese? Va a tener lo mismo, CH2 también en su cadena lateral, CH2 otra vez, azufre, CH3. O sea, no tiene sulfidrilo, tiene tioéter, ¿está? Bueno, y a partir de este, que también es azufrado, que va a tener la metionina, yo puedo construir me dice, la cisteína, porque ambos son azufrados. Bueno, después que tenemos la baja ingesta de tirosina y de cisteína va a incrementar la demanda de fenilalanina para construir y de metionina para construir cisteína. ¿Está? Consumo poco de esto, entonces tengo que consumir más de esto para poder sintetizar. ¿Estamos? Bueno, la tirosina y la cisteína son esenciales para los lactantes prematuros, porque no tienen todavía desarrolladas las enzimas que le van a ayudar a hacer esto. ¿Está? Lactantes prematuros, entonces. Después tenemos aminoácidos que son esenciales, están presentes en proteínas animales y vegetales también. Y son la manera eficaz de incorporar el nitrógeno al organismo. Siempre dijimoslo, por la dieta incluimos la mayor cantidad de aminoácidos o de nitrógeno al organismo. Diferentes proteínas van a contener distintas proporciones de aminoácidos esenciales. Obviamente, si yo quiero construir una hemoglobina, voy a utilizar tipos diferentes de aminoácidos que si voy a construir un colágeno. No tienen la misma estructura, la misma proporción, nada, luego tienen igual básicamente ellos. Bueno, entonces, por ejemplo, me dice, proteínas del huevo y la leche, o sea, derivados de la vaca, ¿verdad? Y de la gallina, van a tener proporción equilibrada de todos los aminoácidos esenciales. Por eso es que es tan útil que las criaturas tomen leche. Para nosotros ya no es más tan esencial eso porque nosotros ya no estamos en crecimiento, ¿verdad? Bueno, y ellos sí necesitan bastante. Proteína de soja y de legumbre en general van a abundar lisina, pero es pobre en metionina. ¿Y qué yo necesito? ¿Para qué yo necesito la metionina? Para fabricar cisteína, ahora para todo lo que tenga efecto. Bueno, proteína de trigo y cereales en general son deficientes en lisina, que era uno de los aminoácidos esenciales, ¿verdad? Pero son abundantes en metionina. ¿Está? Bueno, entonces, eso. Después dice,
es importante cubrir el requerimiento diario de las proteínas, que es de 102 a 105 miligramos de nitrógeno por kilogramo por día. No hace falta que se sepan esta medida, incluyendo aminoácidos esenciales y no esenciales. El bajo consumo de aminoácidos no esenciales va a aumentar la demanda de lo que son esenciales. Si yo no consumo los no esenciales, voy a necesitar más esenciales. Porque ¿para qué yo utilizo los no esenciales? Para fabricar otra vez los esenciales. Bueno, entonces el requerimiento de aminoácidos esenciales para los adultos. Estos son los aminoácidos que dijimos que son esenciales, excepto la arginina, que es variable. Bueno, no me importa esto, a nadie le importa. Esto es lo que estudian los nutriólogos, ¿verdad? Bueno, acá tenemos nuestro balance de nitrógeno. Es el recuento diario de ingreso por la dieta y el egreso por los emuntorios, ¿verdad? Que todo lo que tenga salida, ¿verdad? Sea la urea o sea por las heces. Y nitrógeno en el organismo. Es independiente de la forma química. A mí no me importa si está como urea, no me importa si está como un aminoácido o no me importa si está como un nucleótido. Cualquier compuesto que tenga nitrógeno nomás va a ser. Bueno, entonces en un adulto sano el balance de nitrógeno suele ser neutro. O sea, lo que entra por mi dieta, egresa otra vez. ¿Está? Por la orina, principalmente por la urea, que es la forma inocua que va a salir el nitrógeno. El balance positivo se va a observar en el crecimiento, ¿está? En el embarazo y en la recuperación de las hemorragias. ¿Por qué? Porque el ingreso del nitrógeno es mayor que el egreso. Y obvio, si yo estoy en etapa de crecimiento, yo necesito mucho compuesto que tenga nitrógeno. No voy a andar deshaciéndome de él, ¿verdad? O sea, ahí tenemos el balance positivo. Probable pregunta del examen sea, ¿cuáles me dan balance positivo? ¿Cuáles me dan balance negativo? Bueno, ¿y quiénes me dan balance negativo? Cuando hay ayuno, porque empezamos ya a gastar proteína, ¿verdad? En un ayuno bastante prolongado. En la caquexia, ¿saben lo que es caquexia? Ese que está flaco último, que vos le mirás fuerte y se va a romper. Bueno, ese. Dieta normocalórica, pero hipoproteica. Calorías normal, pero bajo en proteínas, ¿verdad? Bueno, dieta pobre en aminoácidos esenciales, que tienen que aprenderse la lista de los aminoácidos esenciales. Los 3 básicos, después azufrado, que es metionina, para sintetizar cisteína, bla, bla, bla. Ningún aminoácido ácido, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos entonces que el egreso va a ser mayor que el ingreso. ¿Está bien? Bueno, en un adulto sano vamos a mirar un poco el balance nitrogenado que dijimos que iba a ser neutro, ¿verdad? Bueno, tenemos que las proteínas de la dieta se van a degradar para generarme aminoácidos disponibles. Esos aminoácidos disponibles van a pasar a formar parte de proteínas corporales, pero las proteínas corporales al mismo tiempo también se están degradando y liberando nuevos aminoácidos. Y esos aminoácidos libres van a salir por el pipí, por medio de la urea y otros desechos nitrogenados también por la orina, ese por el sudor y otros. ¿Está bien? Bueno, fácil de balance del sano, ¿verdad? Vamos a ver un poco cómo es el balance de una dieta hiperproteica, ese que se va poco al gimnasio pero toma mucha proteína. Wow. Yo voy a dejarle ahí proteína y toma. Bueno, tenemos acá entonces proteína de la dieta, aminoácidos disponibles, en mayor proporción me va a dar aminoácidos disponibles, esos aminoácidos disponibles van a ir a la proteína corporal y viceversa. Y bueno, va a haber mayor salida nomás en ese caso si yo ingerís más, si es un adulto sano, ¿verdad? Si no está en crecimiento, si no está sufriendo por una etapa en la cual está perdiendo proteínas. Bueno. En el crecimiento y en el embarazo, ¿cuál se va a favorecer? Obviamente, la construcción de las proteínas. Y ahí que vamos a tener baja salida de los aminoácidos por la orina, por las heces y eso, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo era? Balance positivo en ese caso. Bueno,
Y ahora tenemos el balance negativo, que era hipoproteico, pero era normocalórico. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Pocas proteínas en la dieta, las proteínas se van a ir degradando, y esa degradación va a salir por IS, bla, bla, bla. Balance negativo. El balance negativo en dieta pobre de aminoácidos esenciales va a ser mayor salida nomás de los aminoácidos, ¿sí? Wow, es una flechita un poco más grande nomás. Eso nomás lo que quiere representar es que va a haber mayor pérdida de esos aminoácidos. Bueno, en enfermedades también con emaciación. Emaciación es bajar de peso, pero en las criaturas es lo que llamamos eso. O sea, un niño que viene, qué sé yo, de África, ¿saben cómo están las características de ellos? Bueno, ellos son niños que están sufriendo de emaciación, a eso se les llama. Que tienen quemaduras, grandes pérdidas de piel, ¿verdad? De electrolitos, salida de todo un poco va a haber cuando hay quemadura. Traumatismos, ¿verdad? Y por cáncer, obviamente. Entonces ahí tenemos un balance nitrogenado negativo y fíjense un poco cómo es el tamaño de la pérdida de los aminoácidos. Abundante el BOES. Bueno, la misma secuencia. Todo tiene la misma secuencia, pero va siendo flecha más grande o menos grande nomás. Bueno, acá tenemos lo que es el recambio proteico, entonces ahora. Me va a decir que es la síntesis y la degradación simultánea de las moléculas de proteína. Porque acá, en el gráfico anterior, nosotros estábamos viendo esto, ¿verdad? Esto es lo que es el recambio proteico. Que yo utilice los aminoácidos de la dieta para construir proteína, pero al mismo tiempo esta proteína se está degradando. Yo estoy cambiando los tipos de aminoácidos que tenía nomás. ¿Está? Bueno, entonces eso es el recambio proteico. Y en un adulto sano que esté bien alimentado, la cantidad total de proteína va a permanecer constante, porque el balance es neutro, ¿verdad? No hay pérdida ni ganancia. Entonces, la tasa de síntesis proteica es suficiente para reemplazar la que se degrada nomás en ese caso. Pero ¿qué va a pasar si es que estamos sufriendo por un periodo de inanición? Entonces, va a haber mayor gasto de esa proteína. Por eso el balance resulta negativo en ese caso. Bueno, la ingesta diaria de proteínas puede variar entonces de 0 gramos en la inanición, en el hambre, a 600 gramos en la dieta que es hiperproteica. Pero lo habitual en una dieta occidental es de aproximadamente 100 gramos por día nomás, que el mínimo requerimiento era de 0,8 gramos por kilogramo por día. Bueno, ¿cuál es la importancia de ese recambio proteico? Porque yo necesito más aminoácidos nuevos y me deshago de los que ya usé mucho. Bueno, es almacenar nutrientes en forma de proteínas y degradarlas cuando sea necesario. El remodelado tisular, que es justamente lo que ocurre cuando, qué sé yo, salimos mucho en el sol, nos quemamos así y se desprende nuestra piel, ¿verdad? Recambio de la célula obviamente va a requerir también un recambio de proteínas. Aprovechar los esqueletos carbonados de aminoácidos para generar glucosa y cuerpos cetónicos en el ayuno, que sabemos que va a ocurrir nomás eso en el ayuno prolongado, ¿verdad? Eliminar proteínas anómalas, ¿verdad? Cuya acumulación podría dañar la célula. ¿Cómo era que se llamaban esas proteínas defectuosas? Proteínas mal plegadas. Nosotros tenemos algún tipo de sistema que nos defiende de esas proteínas mal plegadas. Sí, ¿cómo se llamaba eso? Proteínas son otra vez eso. Pero ¿cómo se llaman esas proteínas que le ayudan a la proteína a plegarse bien? Chaperona o carabinas moleculares. ¿Y dónde yo encuentro eso? ¿En qué parte de la célula? Cualquier célula básicamente que haga síntesis de proteína tiene que tener, pero ¿en qué parte de la célula está eso? Está en el retículo endoplásmico, porque ahí es donde se vierte el contenido de la proteína y donde va a terminar el plegamiento. ¿Está? Bueno, entonces para eliminar esa proteína anómala, porque ustedes saben que si empezamos a acumular esa proteína anómala, la célula se vuelve loca, ¿verdad?
Bueno, regular el metabolismo al eliminar también enzimas superfluos, o sea, enzimas que están de más, ¿verdad? Receptores y ligandos peptídicos que estén de más, sí o sí me tengo que deshacer de ellos. Por ejemplo, vino un periodo en el cual yo tenía que absorber mucho, entonces se crearon más receptores, pero después estoy en el periodo normal en que no necesito esos receptores extra, entonces me deshago de ellos. ¿Está? Degradar componentes de células que son envejecidas, lo mismo básicamente que ya dijimos. Bueno, y el recambio proteico suele ser de aproximadamente 400 gramos por día, o sea, bastante el recambio proteico, ¿verdad? Si nosotros consumimos aproximadamente 60 nomás y 400 por día es lo que se cambia, ¿está? 60 es lo que incluimos en nuestra dieta, pero no es necesariamente 60 gramos de proteína nomás lo que yo como, ¿verdad? Pero me deshago del resto y 400 es el balance entre eso. Y de esos 400, 100 gramos corresponden a las proteínas musculares, 30 a las enzimas digestivas, 20, por ejemplo, a las proteínas de células del tubo digestivo, constantemente se están recambiando, más o menos una semana de duración nomás ellos tienen, ¿verdad? Y la hemoglobina 15 gramos también, porque la hemoglobina tiene una vida media de aproximadamente 120 días también por el eritrocito, ¿verdad? Bueno, solo 6%, aproximadamente 10 gramos, de la proteína que ingresa al aparato digestivo en alimentos, enzimas, descamación epitelial, sale con las heces. O sea, dijimos luego que la pérdida del nitrógeno por las heces era muy poquita, 1 a 2 gramos por día no. Y acá entonces tenemos todo ese esquema. Proteínas, recambio y otros destinos que puedan tener. Acá tenemos las proteínas de la dieta, ¿verdad? Que van a generarme los aminoácidos en sangre a través de la digestión gástrica e intestinal por todas esas enzimas que ya vimos, ¿verdad? Pepsina, tripsina, quimotripsina, bla, 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 toda esa listita. Entonces me liberan los aminoácidos en sangre y esos aminoácidos pasan a la célula, ¿verdad? Bueno, absorbidos por la célula. Y esos aminoácidos se utilizan para construir proteína o la proteína se degrada, el recambio proteico, ¿verdad? Bueno, y esos aminoácidos también ¿a qué pueden ir? A compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, que eran el grupo hemo, después neurotransmisores, toda esa listita, ¿verdad? También estos aminoácidos se podían haber degradado y generarme solo el esqueleto y por otra parte el grupo nitrógeno del amoníaco, ¿verdad? ¿Y qué iba a hacer el amoníaco? Se iba a ir al hígado, iba a hacer el ciclo de la urea para convertirse en urea, ¿verdad? Bueno, y el esqueleto carbonado tenía muchos otros destinos, ¿verdad? Cuerpos cetónicos, ¿verdad? CO2, agua, energía, que es por el ciclo de Krebs, y después la gluconeogénesis también que vimos, varios destinos tenía. El grupo amino, entonces, en el ciclo de la urea, puede generar también ácido úrico. Generalmente este es un problema con la gente que consume mucha carne, ¿verdad? El ácido úrico. Porque yo en la carne estoy comiendo proteínas, estoy teniendo más nitrógeno del que necesito, entonces ese exceso de nitrógeno se convierte también en ácido úrico. ¿Y qué pasa con el ácido úrico? Se deposita en las articulaciones y causa dolor. Eso es lo que llamamos gota, por ejemplo. ¿Está? Bueno. Después tenemos la creatinina, que también es un compuesto nitrogenado que mide la función renal, por ejemplo, ¿verdad? Pigmentos biliares, ¿verdad? Etcétera. Varios otros destinos. Entonces los excedentes de aminoácidos no se van a ir conservando como energía, sino se pierden o se van a guardar en forma de lípidos o de glucógeno, habíamos dicho. Bueno, ¿hasta ahí? ¿Alguna duda? Ustedes me están siguiendo bien. Ya se durmieron. A mí me gusta más dar clase con ustedes que con mis alumnos de química últimamente. Y porque yo les pregunto y ustedes me responden, eso están ahí, tipo,
Están despiertos, mi alumno, y eso se duermen en la clase ahora. Fulanito, decime por tal cosa. ¿De dónde el fulanito este? Nunca apareció. Y legalmente me picha, porque parece que me siento loca hablando así con la computadora. No hay te gusto. Y ellos tienen miedo de mí porque yo les pregunto. Y otros profesores no le preguntan nada a ellos. Entonces, ni ahí están, ¿verdad? Entran, se duermen ni bollo, ¿verdad? Pero yo entro y les pregunto y fulano salió, así, así es. Les juro. Y ellos demasiado miedo me tienen. Y yo no les mando la puta porque me respondan mal. Yo quiero participación porque quiero saber si ellos están. No me importa si me responden bien o mal. Ay, ¿eh? Y se le hace guau prende cámara, pero 2, 3 te prenden. Y el resto, excúsame meter. Profe, no tengo cámara. Profe, tal cosa. Cualquier diva es demasiado. Me desahogué. Bueno. Va a llover pico mañana. Hoy yo no tenía que llover. Yo anoche, bueno, en la semana tuve pediatría el jueves y me desperté tarde, llegué tarde a la clase, no hice mi tarea y la profe ya me marcó ya lo de entrada. Justo hicimos un cambio de rotación. Entonces me dijo, Isamar, vos para el sábado tenés que presentarme lo que tenía que presentarme hoy. Y bueno, dije yo, ¿verdad? 3 tareas tenía para anoche. A las 10 no sé qué me puse a hacer. Yo la tarea tenía, yo traía ese examen de 2 horas también. Hice el examen de 2 horas, empecé a hacer mis 3 tareas. Una más larga que la otra. Las 3 por ahí terminé y a las 7 ya tenía que hacer otra vez mi clase. Y yo, auxilio. Ojalá que se vaya la luz de la profe, que no tenga internet, cualquier cosa, ¿verdad? Y acá lo que se... Hice mal mi deseo, ¿verdad? Bueno, en fin. Acá que tenemos lo del recambio proteico nuevamente. Acuérdense cuánto es el recambio proteico de 400 gramos por día y qué significa ese recambio proteico. Al mismo tiempo que se construyen proteínas, se están degradando. Bueno, es la simultánea síntesis y degradación entonces. En adultos sanos, bien nutridos, la cantidad total de proteína es constante, el balance es 0, ¿verdad? Porque la síntesis repone la proteína degradada. Y bueno, ¿cuánto es? 400. Después me dice, la proteína de la dieta es variable desde 0 en la inanición hasta 600 en las dietas hiperproteicas y un valor típico occidental de 100 gramos por día, que probablemente es lo que nosotros comemos, ¿verdad? Bueno, síntesis de aminoácidos no esenciales, todo eso se va a un fondo común o pool de aminoácidos, ¿está? Que yo tengo a disposición para hacer lo que se me antoje de él, ¿verdad? Bueno, y ahí hacemos síntesis de proteínas corporales, hacemos síntesis de porfirinas, de creatina, de carnitina, de cualquiera de esos derivados de aminoácidos, ¿verdad? También síntesis de glucógeno y glucosa. ¿Pero cuándo voy a hacer esto? Cuando me sobra, cuando hay exceso de proteína, ¿verdad? Bueno, después aminoácido, ácido graso y cuerpos cetónicos. ¿Cuándo voy a hacer esto? En la inanición, ¿verdad? Ayuno prolongado, ¿sí? Entonces ahí, a partir de proteína, ácido graso, a partir del ácido graso, cuerpos cetónicos, entonces para obtener energía para el cerebro, corazón, músculo. Bueno, y todo esto va a un fondo común, CO2, agua al final para deshacernos de ellos, ¿verdad? Y los aminoácidos no empleados en biosíntesis van a ser consumidos como combustible, pero muy poco es lo que utilizamos en forma de combustible. Bueno. Degradación de estas proteínas. Las proteínas intra y extracelulares pueden ser digeridas por proteasas lisosómicas, ¿está? Hay luego incluso un organelo dentro de la célula o una sustancia que se llama proteasoma, una proteína, una enzima que se llama proteasoma. ¿Cuándo actúa el proteasoma? Y justamente hablamos de las proteínas mal plegadas nosotros, ¿verdad? Hay oportunidades para esa proteína mal plegada de plegarse bien.
Para eso están sus ayudantes, las carabinas, las chaperonas, ¿verdad? Bueno, se le da como 3 oportunidades por ahí a eso, y cuando ya no alcanza su estructura nativa en esa tercera oportunidad, van para ser degradados en el proteasoma, ¿está? Que es un cuerpo que tiene proteasas, que va a degradar esa proteína para volver a aprovechar esos aminoácidos. Bueno, proteasas que son lisosómicas vendría a ser. Ustedes saben que el lisosoma es como el estómago de la célula básicamente. Tiene muchas enzimas hidrolíticas para hacer degradación. La semivida o la vida media de diferentes proteínas dentro de un mismo tejido obviamente va a ser variable, de acuerdo a qué función tengan que cumplir. La vida media corta, enzimas que van a ocupar puntos de control importante en el metabolismo, o sea, las enzimas que hacen regulación, ¿está? Todo lo que hacen fosforilación, desfosforilación, esas tienen vida media corta, ¿está? O enzimas que participan en las vías metabólicas que son poco usuales, ¿está? Proteínas y péptidos de señalización, y tiene toda esta vida media corta entonces. ¿Y cuáles son las que tienen vida media larga? Las que catalizan las reacciones fundamentales. Por ejemplo, no me puede estar faltando a mí una glucoquinasa, por ejemplo, ¿verdad? O una exoquinasa. Esas son enzimas que tienen que tener vida media larga, ¿está? Bueno, proteínas estructurales que van a mantener las concentraciones casi constantes en condiciones fisiológicas, todo eso. Bueno, todo lo que sea importante, vida media larga, lo que no sea tan importante, corto y ya está. Bueno, y acá tenemos la vida media de algunas de ellas. Ornitina descarboxilasa. Me suena esta ornitina, pero no me acuerdo en dónde le hablamos de ella. Me parece que en las primeras unidades por ahí. ¿A usted no le suena familiar? ¿No? Y capaz que en esta parte de nitrogenado, entonces lo que me suena es familiar. Bueno. Ornitina descarboxilasa, una descarboxilasa de una sustancia que se llama así. Bueno. ARN polimerasa 1. ¿Qué hace la ARN polimerasa? Polimeriza ARN, sintetiza ARN mensajero de transferencia, ribosomal, ¿verdad? ¿Y cuándo es lo que yo voy a necesitar más de esto? En reproducción, por ejemplo. Y todo el tiempo que yo estaba viendo reproducción. No, ¿verdad? Entonces, vida media corta por eso, ¿verdad? Un rato no yo necesito, después ya me deshago de ello. Bueno, tirosina aminotransferasa. Aminotransferasa, vamos a sacarle el grupo amino, vamos a ponerle otra cosa, ¿verdad? Bueno, serina deshidratasa, fosfoenol piruvato carboxilasa. ¿Se acuerdan que hacía la fosfoenol piruvato carboxilasa? Era una de las enzimas para la gluconeogénesis, ¿está? Era la que me convertía, por ejemplo, el piruvato en oxalacetato otra vez, ¿está? Bueno, estas todas tienen vida media corta, ¿sí? Porque yo no estoy totalmente todo el tiempo haciendo gluconeogénesis, ¿verdad? Yo tengo que estar con un tiempo entre ingestas normal justamente para que no ocurra eso. Entonces, como no ocurre todo el tiempo, es vida media corta. Pero ¿qué pasa con la aldolasa? ¿Qué me hacía la aldolasa? Hace la partición de la glucosa que tenía 6 carbonos, pero en realidad estaba como fructosa 1,6-bifosfato. De la glucólisis es esa, que me genera gliceraldehído 3-fosfato, dihidroxiacetona fosfato. ¿Se acuerdan? Que había una ruptura de la glucólisis y esa es. Después tenemos la gliceraldehído 3-fosfato, deshidrogenasa también de la glucólisis, ¿verdad? Citocromo B, ¿dónde hay citocromo B? Cadena transportadora de electrones, ¿le parece? Porque eso es importante. Y claro que sí, sin ese no morimos, ¿verdad? Obviamente tiene que ser vida media larga. Bueno, lactato deshidrogenasa, también, ¿verdad? Para obtener piruvato, ¿sí? Citocromo C, también cadena transportadora de electrones, bla, bla, bla. Tienen vidas medias largas, entonces enzimas importantes. Después tenemos vida media y localización celular de algunas proteínas, ¿está? Semivida en hora menor a 2G. Núcleo, productos de oncogenes. ¿Qué son los oncogenes? Genes que producen, ¿a qué les suena onco?
oncológico, ya le llaman cáncer, ¿verdad? Bueno, productos de oncogenes, o sea, productos que generan mutaciones en el ADN, ¿verdad? Bueno, están en el citosol también la ornitina descarboxilasa, tirosina, aminotransferasa, todas estas proteínas que ya nombramos, ya la mitocondria tal, en el retículo endoplásmico tal. O sea, les citan nomás cuáles son, qué vida media tienen cada una de eso. Está ahí de acuerdo a la importancia, ustedes van a poder deducir justamente si es larga o si es corta. ¿Sí? Pero para eso se tienen que acordar qué hacían y eso, ¿verdad? Estudien bien este cuadrito, ¿sí? Esto es pregunta muy probable de los dos, no solamente de Fer. Bueno. Recambio proteico otra vez. No se cansa luego de hablar de lo mismo. Bueno, tenemos aproximadamente 400 gramos por día, ya dijimos. Bueno, señalización para la degradación. N-terminales, por ejemplo, el aspartato, arginina, leucina, lisina, fenilalanina, tienen una vida media de 2 a 3 minutos nomás. Bueno, después, los que son de estos aminoácidos, alanina, glicina, metionina, serina, treonina, valina, casi todas acá son esenciales, me parece que todos luego tienen una vida media de más de 10 horas en las procariotas y más de 20 horas en las eucariotas. Bueno, secuencias repetidas asociadas a la degradación, que son prolina, glutamato, serina, treonina. Después tenemos por ubiquitinación. ¿Qué era ubiquitinación? Lo que pasa es que si yo tengo una proteína mal plegada, ¿está? Tengo que marcarle de alguna manera. Y justamente lo que hago es ponerle ubiquitina. Por eso se llama ubiquitinación. Por eso acá ustedes ven proteína con U. Justamente es la proteína ubiquitinizada, marcada porque está mal plegada. ¿Está? Bueno, marcado con proteína conservada, pequeña y termoestable para dirigir al proteasoma, que ya le conté qué hace. ¿Qué hace el proteasoma? Degrada la proteína mal plegada para volver a aprovechar esos aminoácidos. Bueno, está. Y esto, la proteína ubiquitinizada me genera ubiquitina libre y octapéptidos nomás ya. Ayuda entonces a que se fragmente en fragmentos de 8 aminoácidos. Sí, así mismo es, señorita. Bueno. Después, la degradación intracelular de proteínas puede darse en los lisosomas o en el citosol. Lisosoma en el estómago, citosol en cualquier parte del citosol podemos degradar. En el citosol justamente está el proteasoma, ¿sí? Bueno, entonces tenemos degradación lisosomal, ¿verdad? Los lisosomas contienen aproximadamente 50 enzimas que son hidrolíticas luego, llamadas catepsinas, ¿está? Que están activas a un pH de 5, que es el pH lisosomal. En el ayuno es selectiva sobre proteínas que tienen esa secuencia, lisina, después fenilalanina, glutamato. Esto que está acá son las simbologías de una letra de estos aminoácidos. Lisina es K, fenilalanina F, glutamato E, R arginina y Q glutamina. ¿Está bien? Y las proteínas que estén marcadas con esta secuencia son las que se van a degradar en el lisosoma. ¿Se entiende esto? Y degradación proteosómica ocurre en el citosol, el proteasoma está en el citosol, y dentro de un complejo supramolecular llamado proteasoma, ¿verdad? Bueno. Y acá tenemos cuáles son justamente el tipo de mecanismo de degradación. Por ejemplo, la catepsina, que estaba ¿dónde? En el lisosoma, ¿verdad? Son proteasas de cisteína. No sé, pero a mí me suena lo catepsina, cisteína, no malvo, ¿verdad? Bueno, y la función es degradación lisosomal, porque ahí están las catepsinas, ¿verdad? Caspasas. ¿Le suenan las caspasas? ¿A qué le suena? ¿A mitocondria suena eso? Las caspasas son las enzimas que se liberan cuando los radicales libres salen todos de la mitocondria. Es cuando la célula va a hacer apoptosis, hace vía las caspasas.
Hay una caspasa 8, hay una caspasa 9, tienen diferentes vías, pero es para hacer apoptosis, básicamente. Bueno, y son proteasas de cisteína también que reconocen aspartato, ¿está? Entonces, para apoptosis, para forma activa de procaspasas, ¿está bien? Bueno, relación en caspasa con apoptosis, catepsina con lisosoma, ¿está? Metaloproteasas de la matriz, son enzimas que son dependientes de zinc, atiendan bien eso. Metal zinc es lo que utilizan, ¿está? Bueno, ¿y para qué sirven ellas? Remodelado de matriz extracelular, ¿está? O sea, yo estoy liberando exceso de colágeno, de proteoglucano, de bla, 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 entonces van a ir degradando esa matriz para modificar, ¿está? Después el proteosoma, que es un complejo supramolecular que va a degradar las proteínas que están ubiquitinizadas, ¿está? Entonces, marca para entrar al lisosoma esa secuencia que se tiene que memorizar, K, F, E y después R, el último me olvidé, Q, ¿está? Entonces ahí va a entrar al lisosoma. Y si tiene ubiquitina pegada, proteosoma, ¿está bien? Bueno, y es para el recambio proteico, ¿sí? Bueno, proteasas de serina, es la triada catalítica que tiene serina, histidina, aspartato. ¿Y para qué funcionan las proteasas de serina? Para la digestión, vimos hace rato cuáles eran proteasas de serina, las endopeptidasas, ¿verdad? La pepsina, después estaba también la quimotripsina, la tripsina, todo eso eran endoproteasas. Para la coagulación sanguínea también son importantes, para la lisis del coágulo, porque tenemos ahí que había uno que tenía también terminación ógena y que se convertía en ina también en la coagulación. ¿Cuál era ese? Que se dibuja en forma de serruchito, wow. Degrada el coágulo. Pepsinógeno que se convierte en pepsina, ¿era? ¿O qué era? Plasminógeno, ¿era? ¿O no? Plasminógeno en plasmina era para la coagulación. Y pepsina, no se olviden, les puede confundir, porque pepsina es del estómago y plasmina es ¿de dónde? De la coagulación, pero también es una proteasa de serina. Después, activación del complemento sérico, que es la defensa en general. Después tenemos calpaínas, este es lo que a mí ni de broma me suena. Calpaínas son proteasas de cisteína que son dependientes de calcio. No sé, pero en su nombre ya está ya calcio ahí, ¿verdad? ¿O no? Bueno, y tiene varios roles celulares. Yo quería que me cuente cuáles lo que eran los roles. Bueno, en fin. Hasta ahí vamos a dejar. ¿Está bien? Bueno.